Se burló del conserje delante de todos, y entonces el director general se quitó el sombrero. Era el tipo de risa que no sale como uno espera, pero no te das cuenta hasta que ya está resonando por todas partes. Ocurrió justo después del almuerzo, en la sala principal de eventos de la empresa. La sala estaba llena, filas de sillas, mesas plegables con sándwiches rancios y cafés helados a medio beber. La gente seguía entrando, la mayoría distraída, esperando a que comenzara la reunión trimestral del equipo. La música de fondo sonaba a través de los altavoces, algo pop y olvidable. Y entonces ocurrió. Ethan, una de las estrellas emergentes del departamento de ventas, vio al conserje barriendo cerca de la esquina trasera y le llamó en voz alta para que todos lo oyeran. Tío, te has dejado un trozo. Oh, espera, no importa. Supongo que es tu reflejo. Fue rápido. Una frase sin importancia. Una broma, tal vez. Al menos eso creyó él. Durante un segundo se oyeron risas. Luego, nada. Porque la sala no reaccionó como suele hacerlo cuando se cuenta un chiste. Se hizo el silencio, pero no el silencio que indica que la gente está escuchando, sino el que indica que están mirando, el que hace que el aire se vuelva denso. Algunas personas bajaron la vista hacia sus teléfonos, otras miraron a Owen. Owen no dijo nada. Simplemente se enderezó lentamente, barrió la última línea de polvo hacia la bandeja y asintió suavemente sin dirigirse a nadie en particular. Su uniforme estaba limpio, metido por dentro, con una insignia descolorida en el cuello. Llevaba allí desde antes de que se abrieran los primeros bocadillos. Seguiría allí mucho después de que se apilaran las últimas sillas. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Ethan se dio la vuelta como si nada hubiera pasado. Ya estaba volviendo a conversar con sus compañeros, con los hombros relajados y su encantadora sonrisa en su sitio. Ni siquiera se fijó en el hombre al fondo de la sala que se había quedado inmóvil. Llevaba una gorra de béisbol negra sin distintivos, sin placa identificativa, sin portapapeles, sin cordón identificativo, solo quietud. No se había inmutado ante la broma, no se había movido cuando la sala se quedó en silencio, pero sus ojos, agudos bajo la visera de la gorra, estaban fijos en Owen, y luego, lentamente, en Ethan. Nadie le prestó mucha atención. No parecía alguien importante, y ese era el objetivo. Alguien de RRHH. Se levantó y dio un golpecito al micrófono. Muy bien, todos, empecemos. La energía intentó recuperarse. La gente se movió en sus sillas y murmuró comentarios triviales. Ethan se rió de otra cosa, ya recuperado, ya olvidando lo sucedido. Pero el hombre del sombrero no lo olvidó. Se quedó contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando cómo la sala se reponía, cómo todos intentaban actuar como si lo que había pasado no hubiera pasado realmente. El conserje empujó su carrito en silencio por la puerta lateral. El recogedor chocó contra el marco. La puerta se cerró detrás de él sin hacer ruido, y sin embargo, el silencio seguía presente. En la esquina derecha, alguien susurró. Ha pasado algo raro. Otro respondió en voz baja. Sí, no sé. Ese tipo siempre está aquí. Solo intenta hacer su trabajo. Alguien más añadió. Creo que era el director general. El primero negó con la cabeza. Imposible. Solo he visto su cara en las conferencias con los inversores. Ese no era él. Pero su voz titubeó un poco, porque en el fondo ya no estaban tan seguros. El hombre del sombrero se quedó hasta el final del evento. No aplaudió, no hizo preguntas, no dijo nada. Cuando la sala finalmente se vació, caminó lentamente hacia el centro. Bajó la mirada hacia una escoba solitaria que alguien había dejado apoyada contra una silla. Luego se agachó, la recogió
y la sostuvo como si supiera exactamente cómo usarla. Se quedó allí de pie un momento, en medio de la sala vacía, y luego, sin decir una palabra, colocó la escoba en posición vertical en la esquina y caminó directamente hacia el equipo de Ethan. La mayoría de la gente ni siquiera sabía su nombre. Pasaban junto a él todos los días, en los pasillos, en las salas de descanso, en el aparcamiento donde se quedaba en silencio cerca del muelle de carga, bebiendo café de un termo abollado. Veían el uniforme. A veces saludaban con la cabeza. Algunos decían hola, normalmente sin detenerse, pero para la mayoría no era más que el conserje. Un fondo, parte del decorado. Se llamaba Owen. Llegaba antes del amanecer, horas antes de que apareciera nadie más, antes de que el olor a café quemado inundara el vestíbulo, antes de que los monitores parpadearan al encenderse, antes de que las zapatillas, los mocasines y los tacones entraran apresuradamente por las puertas con palabras de moda en la boca. Owen se movía en silencio. Siempre lo había hecho. Era así. Barría, fregaba, sacaba la basura, rellenaba los dispensadores de toallas de papel, arreglaba el dispensador de jabón roto del baño de mujeres de la tercera planta sin que nadie lo notificara. Estaba allí cuando llovía, extendiendo alfombrillas antes de que las primeras huellas mojadas mancharan las baldosas. Estaba allí cuando alguien dejó caer una taza de cerámica y se rompió cerca de la recepción. No preguntó quién había sido, simplemente lo limpió. Nadie le enseñó a fijarse en esas cosas, pero él se fijaba de todos modos. Owen llevaba 9 años trabajando en la empresa, casi una década con el mismo uniforme, recorriendo los mismos pasillos. Había visto cambiar el logotipo 2 veces. Había visto cómo se creaban y se disolvían departamentos enteros. Recordaba cuando los fundadores aún iban descalzos y pedían pizza para todo el equipo. Recordaba cuando instalaron esa elegante máquina de café expreso y nadie sabía cómo usarla, hasta que él imprimió las instrucciones, las plastificó y las pegó con cinta adhesiva en el mostrador. Nunca pidió reconocimiento. Owen no tenía un título elegante. No hablaba mucho, pero recordaba los nombres. Recordaba las alergias. Se daba cuenta cuando alguien parecía un poco perdido en su primer día y, por lo general, era él quien le ofrecía el mapa del edificio que no sabía que necesitaba. Y luego volvía a desaparecer, de vuelta a los márgenes, de vuelta al silencio. No esperaba mucho. Ese día el día estaba barriendo debajo de las mesas plegables, las que se usaban para las reuniones sociales, los almuerzos de equipo y las actividades recreativas obligatorias. Le gustaba mantener todo limpio antes de que comenzara el caos. Nunca se quejaba de las migas, los refrescos derramados o las servilletas que siempre terminaban debajo de las sillas. Acababa de terminar de limpiar la esquina trasera cuando lo escuchó. La voz, la risa, el chiste. No era la primera vez que alguien decía algo así. Solo era la primera vez que alguien lo decía tan alto. Por un momento, Owen se detuvo. No porque le doliera, no exactamente. Había oído cosas peores. Había visto cómo trataban a los conserjes en otros sitios, como si fueran muebles, como si fueran interrupciones. Pero lo que más le dolió no fueron las palabras. Fue el silencio que siguió. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Eso le dijo más que la broma. Así que siguió barriendo, con la mirada al frente, las manos firmes. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la dignidad no siempre se muestra en voz alta. A veces es un recogedor y una respiración tranquila. A veces es no reaccionar cuando todo tu ser quiere gritar. A veces es aferrarse a quien eres cuando alguien intenta arrebatártelo. Lo que Owen no vio, lo que nadie vio, era al hombre que estaba al fondo de la sala mirándolo. No se había fijado en la gorra de béisbol. No sabía a quién pertenecía. Estaba concentrado en el suelo, en terminar el trabajo. Pero el hombre se fijó en él.
Vio cómo Owen se enderezó un poco después de las risas. Vio cómo terminó de limpiar la esquina antes de salir de la sala. Sin prisas, sin enfadarse, solo tranquilo. Más tarde alguien le preguntaría a Owen por qué no había respondido. Él sonreiría apenas y diría, porque he visto lo que pasa cuando la gente responde y he visto lo que pasa cuando esperas. Luego volvería a barrer, porque así era Owen. Y la gente estaba empezando a darse cuenta de que había estado mirando a la persona equivocada todo el tiempo. Ethan siempre supo cómo llenar una habitación. No solo entraba, llegaba, con un paso que desafiaba a la gente a no levantar la vista. Su voz se oía sin necesidad de gritar. Su risa era fácil, segura, de esas que hacen que la gente se incline hacia él. Un carisma así podía llevarte lejos. Y lo había hecho. A los 28 años, Ethan ya era ejecutivo senior de cuentas con su propia oficina, una lista de clientes en crecimiento y un club de fans no oficial repartido entre los departamentos de ventas, marketing e incluso recursos humanos. Tenía encanto, tenía números y lo más importante, tenía buen timing. Sabía cuándo contar un chiste para romper la tensión en las reuniones. Sabía cómo brindar en el momento justo en la hora feliz. Sabía a qué vicepresidentes les gustaba que los halagaran y a cuáles les gustaba que los desafiaran. Jugaba bien sus cartas, trajes elegantes, ideas audaces, madrugadas, correos electrónicos tardíos. Y le caía bien a la gente. Hasta ese chiste no lo pensó dos veces. Nunca lo hacía. Era una frase sin importancia, lanzada casualmente por encima del hombro mientras rellenaba una copa. Solo algo para animar el ambiente, hacer reír a sus amigos. Y lo consiguió. Más o menos. Durante un segundo. Pero luego la risa se apagó. Se silenció. Como si todos se hubieran dado cuenta al mismo tiempo de que en realidad no había sido gracioso. Ethan, por supuesto, fue el que más se rió. Siempre se reía más de sus propios chistes. Miró a su alrededor, esperando ver sonrisas. En cambio, lo que vio fueron miradas esquivas y algunas sonrisas forzadas. Uno de los chicos se encogió de hombros como diciendo, «Oye, no es mi problema». Otro empezó a picar de su sándwich, de repente muy concentrado en la lechuga. El momento pasó, nadie dijo nada. Ethan pensó que eso significaba que no había pasado nada, pero algo se quedó atascado. No en la sala, sino en él, observado. No de la forma habitual, como cuando un director hace una pausa para elogiar su presentación o cuando alguien le ve salir de una llamada con un cliente, todo sonrisas y estrategia. Esto era diferente. No era admiración, era observación. Miró por encima del hombro. Nada. Solo el bullicio habitual de una oficina abierta, el tecleo de los teclados, las conversaciones en los pasillos, una reunión de Zoom en silencio. Pero aún así, algo no estaba bien. Un poco más frío de lo habitual. Se sacudió la sensación. Se quitó la broma de la cabeza. No era nada grave. Si el conserje no podía soportar un poco de sarcasmo, quizá no estaba hecho para trabajar con gente de empresa. Ethan había crecido en entornos más duros. No era nada personal. Además, Owen ni siquiera había reaccionado. Eso significaba que no pasaba nada, ¿verdad? El resto del día transcurrió como siempre. Correos electrónicos, reuniones, métricas. Pero algo había cambiado en el ritmo. Pequeñas cosas. La forma en que sus compañeros le respondían. Más lentos, menos animados. La forma en que alguien se cruzaba con él en el pasillo y no le decía su nombre. La forma en que nadie volvía a mencionar la broma. Normalmente Ethan vivía en el centro de atención. Hoy, sin embargo, sentía como si las luces se hubieran atenuado ligeramente y no entendía por qué. Hasta que apareció la invitación en el calendario. Asunto: 5 minutos. Sin descripción. Sin nombre del remitente.
Solo la hora y el lugar. Sala de conferencias 4B. Estaba programada para las 6:10 p.m., 15 minutos después de que la mayoría de la gente se hubiera ido. Extraño. Ethan hizo clic por todas partes, tratando de rastrear el origen de la invitación, pero los detalles estaban bloqueados. Su nombre era el único que aparecía en la lista de invitados. Extraño. Aún así, su curiosidad pudo más. Se presentó, esperando un control aleatorio, tal vez una escalada de un cliente, tal vez incluso una reunión sorpresa para un ascenso. Habían sucedido cosas más extrañas, pero cuando abrió la puerta, la sala no estaba vacía. Había un hombre sentado a la mesa, camiseta negra lisa, vaqueros gastados, gorra de béisbol calada. No levantó la vista, solo señaló con calma la silla frente a él. Y por primera vez en todo el día, quizá en mucho tiempo, Ethan no supo qué decir, porque algo en la quietud de aquel hombre le decía que sabía exactamente por qué estaba Ethan allí. La puerta se cerró detrás de él con un clic, y el sonido pareció prolongarse en el silencio. Ethan se quedó allí un segundo demasiado largo, esperando a que el hombre de la gorra hablara. Pero no lo hizo. Se limitó a sentarse al final de la mesa, con los dedos entrelazados y los codos apoyados suavemente en el borde, como si llevara allí un rato, esperando. Ethan carraspeó y sonrió como siempre hacía cuando no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero quería mantener el control de todos modos. Hola, he recibido esta invitación. Decía que en 5 minutos. Aún así, no hubo respuesta. El hombre ni siquiera asintió con la cabeza. Ethan lo intentó de nuevo. No sé si esto es una reunión individual o algo más. ¿Debo esperar a alguien más? El hombre finalmente levantó la vista, y Ethan parpadeó. Reconoció el rostro, no porque hubieran hablado alguna vez, sino porque había estado en la pared cerca de la recepción desde que tenía memoria, justo debajo de las palabras visión de los fundadores. Ahora era más mayor, con más canas en la barbilla, pero los ojos eran inconfundibles. Ethan sintió que se le secaba la garganta. Espere, dijo, a modo de pregunta. ¿Es usted? El hombre levantó lentamente la mano, se agarró la visera de la gorra de béisbol y se la quitó. Entonces no quedó ninguna duda. Richard Kane, fundador, director ejecutivo, el hombre que había convertido la empresa de un equipo de 2 personas en un garaje en una empresa con múltiples divisiones, el hombre que casi nunca aparecía en persona. El hombre que todo el mundo daba por hecho que hacía tiempo que se había trasladado a la esfera ejecutiva, donde flotaba por encima del día a día. Y sin embargo, allí estaba, sin séquito, sin traje. Solo el director ejecutivo con una gorra, sentado solo en una sala de conferencias lateral, como un hombre que no quería llamar la atención, como alguien que tenía algo concreto que decir. Ethan se dejó caer lentamente en la silla, tartamudeando mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Yo no me había dado cuenta. Señor, no quería... Richard levantó una mano. Silencio. Sencillo. Y Ethan se quedó quieto. No había ira en ese gesto, ni acusación, solo quietud. Ethan, ¿verdad? Ethan asintió. Richard se reclinó ligeramente. He visto lo que ha pasado antes. Las palabras cayeron como un peso en la habitación. El pulso de Ethan se aceleró. Mire, era una broma tonta. No quería decir nada. Todo el mundo sabe que solo estoy bromeando. Yo... Richard no se inmutó. No le interrumpió. Simplemente esperó a que Ethan se quedara sin excusas. Lo cual no tardó mucho. Ethan dejó de hablar. El aire entre ellos se volvió pesado. Entonces Richard volvió a hablar. Sabes, hace años, dijo con voz tranquila, esta empresa solo la formábamos 2 personas, yo y otra persona. Trabajábamos en un edificio compartido, con paredes agrietadas,
un solo baño y máquinas que traqueteaban cada vez que las encendías. En aquel entonces no teníamos personal de limpieza. Ethan se quedó callado, sin saber a dónde quería llegar. Yo hacía los turnos de noche, dijo Richard, y cuando terminaba el trabajo, fregaba los suelos, fregaba los baños, limpiaba las paredes. Miró directamente a Ethan. Nadie lo sabía, nadie lo veía, excepto un hombre. Hubo una pausa. Owen. El nombre sonó como una ráfaga de viento inesperada. No se rió, no me señaló, no me dijo que era indigno de mí. Me dio unos guantes y me ayudó, todas las noches, durante 3 meses. Ethan parpadeó. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Richard. Por eso estamos aquí sentados. Las palabras no eran crueles, no eran airadas, eran simplemente ciertas. Lleva aquí más tiempo que la mayoría de los ejecutivos, dijo Richard. Pasas junto a él todos los días. Abre el edificio antes de que salga el sol. Ha visto crecer esta empresa más que cualquier vicepresidente de la nómina. Y tú te burlaste de él como si fuera un decorado. El silencio que siguió no fue incómodo, era merecido. Entonces Richard se inclinó hacia adelante, solo un poco. ¿Sabes lo que vi hoy en la sala? Ethan no respondió. Vi a alguien poner a prueba la línea. Vi a todos los demás callarse. Y vi al hombre de la fregona elegir la dignidad cuando tenía todo el derecho a elegir la ira. Se volvió a poner la gorra lentamente, ajustándola en su sitio. Y ahora, dijo, tienes una elección. Ethan levantó la vista. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y así sin más, los 5 minutos habían pasado. Ethan no se movió. La silla en la que estaba sentado ahora le parecía diferente, más pequeña, de alguna manera, como si ya no se ajustara a quien él creía ser. Al otro lado de la mesa, Richard se recostó de nuevo, en silencio, dejando que el peso de la pregunta se asentara como el polvo en el silencio. ¿Cómo quieres que te recuerden? No sonaba como una amenaza, ni siquiera sonaba como una reprimenda. Sonaba como algo más antiguo, más profundo. Una puerta que se abría lentamente en un pasillo que Ethan no sabía que existía. Tragó saliva con dificultad. No quería hacer daño a nadie, dijo, esta vez en voz más baja. Solo era... Se detuvo antes de que la palabra una broma saliera de su boca. Negó con la cabeza, avergonzado de lo fácil que había estado a punto de decirlo. No lo sabía. Richard asintió una vez. La mayoría de la gente no lo sabe. No había ira en su tono, tampoco frialdad. Solo la misma voz tranquila, como alguien que ha aprendido, con el tiempo, que la verdad tiene más peso cuando no se grita. Lo dije en serio, continuó Richard. Owen me ayudó a limpiar esos suelos, cuando esta empresa ni siquiera tenía nombre. Cuando yo no era más que un tipo con una presentación, una cuenta bancaria en números rojos y una fregona. Exhaló lentamente, recordando. Nunca olvidé la expresión de su rostro cuando me entregó los guantes aquella primera noche. No era lástima, no era confusión, era respeto, como si viera algo en mí que yo aún no había aprendido a ver en mí mismo. Ethan bajó la mirada hacia la mesa. Creo, dijo Richard, que todos acabamos necesitando a alguien que nos vea así. El silencio que siguió ya no se sentía pesado, se sentía necesario. Entonces Richard se puso de pie, lentamente, sin fuerza, solo con intención. Caminó hacia la ventana, abrió las persianas y miró el horizonte al atardecer. Las luces de las oficinas aún brillaban en los pisos dispersos por todo el edificio. El sol se había hundido detrás del vidrio, dejando rayos anaranjados sobre el concreto. No necesito que me des un discurso, dijo sin volverse. No necesito una disculpa pública, ni una donación, ni ningún gesto vacío para que todo esto desaparezca. Ethan levantó la vista. Necesito que te des cuenta, dijo Richard, y luego se volvió hacia él.
No solo de Owen, de todos. Fue entonces cuando lo comprendí. Entendí todo lo que había pasado. No se trataba de una sola broma ni de un solo hombre. Se trataba de todas las personas como Owen, las que se mueven silenciosamente al margen, las que hacen las cosas sin necesitar atención, las que mantienen el edificio en pie mientras el resto de la empresa está demasiado ocupada ascendiendo. Te sorprendería, añadió Richard, lo a menudo que el carácter de una persona se refleja en cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecerle. Ethan asintió. Aún no encontraba las palabras, pero su silencio lo decía todo. Richard se dirigió hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más, dijo. Llevaba esta gorra para que la gente no me reconociera. A veces necesitamos desaparecer para ver realmente lo que está pasando. Se tocó suavemente la visera. Pero cuando llega el momento de liderar, te lo quitas. Dejas que te vean. Todo lo que eres. Ethan lo miró a los ojos. Richard le dirigió una mirada tranquila, en parte desafiante, en parte invitadora. Luego salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic, igual que cuando Ethan había entrado, solo que ahora todo parecía diferente. Ethan se quedó allí sentado un rato, mucho después de que pasaran los 5 minutos. Nadie vino a buscarlo. No hubo ningún correo electrónico de seguimiento, ninguna advertencia formal. Solo ese momento, esa pregunta. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y por primera vez Ethan no intentó responder. Simplemente lo dejó estar. No durmió mucho esa noche. Ethan permaneció despierto mucho después de que el bullicio del día se hubiera desvanecido, sin teléfono en la mano, sin podcast de fondo, solo el techo oscuro sobre él y el peso de una pregunta que no abandonaba su pecho. ¿Cómo quieres que te recuerden? La pregunta resonaba silenciosamente en su mente, como una frase significativa de un libro que no termina cuando se pasa la página. No dejaba de pensar en la expresión de Owen. No era triste, no era enfadada, simplemente era tranquila, como alguien que ya había decidido hacía mucho tiempo qué tipo de persona quería ser y que el comportamiento de los demás no podía cambiarlo. Ethan no llegó temprano a la mañana siguiente. Llegó más temprano. Aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento, dejó la chaqueta en el coche y entró en el edificio antes de que se encendieran todas las luces. El aire era fresco. Los pasillos estaban en silencio. Y allí, justo después del armario de suministros, cerca de la escalera este, se oyó el chirrido familiar de unas ruedas. El carro de limpieza de Owen. Ethan aminoró el paso. Por un momento, pensó en dar media vuelta, fingir que se había equivocado de pasillo, pero entonces Owen levantó la vista. Sus miradas se cruzaron, y no se dijo nada, solo un largo momento, sin pestañear. Luego, Owen asintió brevemente y siguió ordenando sus suministros, sin resentimiento, sin vacilación, solo trabajo. Ethan se acercó. «Hola», dijo en voz baja. Owen se detuvo. Ethan carraspeó. «Me pasé de la raya. Lo que dije, lo que hice no estuvo bien». Owen miró de reojo y luego volvió a la estantería que estaba ordenando. «No lo dije con mala intención», añadió Ethan, oyendo lo hueco que sonaba. «Pero eso no lo justifica». Owen habló sin volverse. «No me viste». Las palabras eran sencillas, no eran crueles, no eran dramáticas, pero dieron en el blanco. «Ahora te veo», dijo Ethan. Owen cerró el armario. Se encogió de hombros ligeramente. «Quizá», Ethan asintió, aceptando el peso de esa duda. Luego, sin que se lo pidieran, se agachó, cogió la esterilla enrollada que Owen estaba a punto de arrastrar hasta el vestíbulo y se la echó al hombro. Owen arqueó una ceja. «Pesa», dijo Ethan. «Déjame ayudarte». Recorrieron el resto del pasillo en silencio. Al mediodía, la noticia había empezado a correr. No oficialmente, no se hizo ningún anuncio,
Pero ese día había algo diferente en la oficina. Algunas personas más le preguntaron a Owen cómo estaba. Alguien le trajo un sándwich durante el almuerzo. Uno de los ingenieros interrumpió su reunión de planificación para darle las gracias por arreglar una silla rota 3 días antes. Owen no dijo mucho en respuesta. Nunca lo hacía, pero se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Más tarde, esa misma semana, Ethan envió un correo electrónico. Sin firma, sin título, solo una nota en el tablón de anuncios interno. Decía, hice una broma que no tuvo gracia. No porque hiriera a alguien poderoso, no porque infringiera la política, sino porque hizo que alguien se sintiera pequeño. Esa no es la clase de persona que quiero ser. A la persona a la que falté al respeto y a todas aquellas a las que he pasado por alto antes, os veo y lo siento. Voy a mejorar. No hubo reacciones durante un rato, ni corazones, ni pulgares hacia arriba. Solo silencio. Luego, poco a poco, empezaron a aparecer. Docenas, luego cientos. Eso no convirtió a Ethan en un héroe. No deshizo el momento, pero pasó página. Owen nunca mencionó el mensaje. Nunca sacó a colación el pasillo, la alfombra o la conversación de aquella mañana. Pero unos días más tarde, Ethan entró en la cocina y encontró una pequeña nota junto a la cafetera, doblada una vez, sin nombre. Decía, tu forma de comportarte ahora es la verdadera disculpa. Nadie vio quién la dejó, pero Ethan no necesitaba preguntar. Simplemente dobló la nota y la guardó en su cartera. Y entonces, poco a poco, empezó a darse cuenta de todo lo que antes echaba de menos. Empezó con una puerta que se mantenía abierta un poco más de lo habitual. Luego, una segunda voz que decía gracias, no del tipo casual que se dice por encima del hombro, sino del tipo que se dice con presencia. Gratitud real. Una tercera persona le preguntó a Owen cómo le iba la mañana y esta vez esperó la respuesta. No se había implementado ninguna nueva política. Ningún gerente había enviado un memorándum. No hubo ningún anuncio, ni un módulo de capacitación, ni una cadena de correos electrónicos con un asunto sobre renovación de la cultura. Pero algo dentro de la empresa había empezado a cambiar, porque la gente estaba observando, no de forma teatral, no porque se les hubiera dicho que lo hicieran, observaban por lo que había sucedido. La noticia de la disculpa de Ethan se extendió silenciosamente por todos los departamentos. Algunas personas leyeron el mensaje y no reaccionaron. Otros hablaron de ello en charlas paralelas y mensajes directos privados. Algunos pusieron los ojos en blanco al principio, sin saber si era sincero, pero la mayoría se quedó con ello. Dejaron que calara, porque detrás de las palabras había un reconocimiento demasiado poco común como para ignorarlo. Se había sentido algo real. Se había traspasado un límite y luego se había reparado, no con palabras, sino con silencio. Y en el centro de todo estaba Owen. Él no cambió. Seguía moviéndose por los pasillos como siempre, con la cabeza ligeramente inclinada, los pasos medidos y el carrito deslizándose detrás de él con su familiar traqueteo. Seguía limpiando las mesas antes de las reuniones y rellenando el jabón de manos antes de que nadie se diera cuenta de que se había acabado. Seguía saludando a los madrugadores con un gesto de cabeza, de esos que dicen, te veo. Pero ahora la gente le devolvía el saludo. Una tarde, alguien del departamento de diseño se sentó con él en la sala de descanso, solo durante 5 minutos, sin ningún tema en particular, sin segundas intenciones. Le preguntaron cuánto tiempo llevaba en la empresa y él se lo dijo. Cuando se marcharon, se llevaron sus tazas de café vacías. Esa misma semana, alguien de HH dejó una tarjeta de agradecimiento doblada junto al armario de suministros, sin nombre. Solo unas palabras. Tú eres quien más contribuye a que este lugar funcione, más de lo que nadie ve.
Pero la diferencia era que la gente también había empezado a aparecer. Se daban cuenta cuando alguien tenía un mal día. Se ofrecían a llevar cajas. Recogían la basura en lugar de pasar por delante. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque Owen lo hacía. Todos los días, sin que se lo pidieran. Y eso se convirtió en el modelo silencioso. Pequeñas ondas en el tejido de una empresa en rápida evolución. Unos minutos más lentos, un poco más humanos. Hubo un momento en particular que destacó. Ocurrió durante una visita guiada, una orientación para nuevos empleados. Recién graduados universitarios con los ojos muy abiertos y empleados tranquilos, en mitad de su carrera, seguían al equipo de recursos humanos por los pasillos acristalados, memorizando nombres, caras y departamentos como si fueran fichas. En un momento dado pasaron junto a Owen. Estaba agachado cerca del zócalo, arreglando un panel suelto. El guía siguió caminando, pero una de las becarias se detuvo. Se apartó, se acercó y dijo, «Hola». Owen levantó la vista. Ella le tendió la mano. «Soy Eva. Acabo de empezar hoy. ¿Cómo te llamas?» Él miró su mano durante un segundo. Luego la tomó con una pequeña sonrisa. «Owen», dijo él. Ella le devolvió la sonrisa. «Encantada de conocerte». Se dieron un apretón de manos. Eso fue todo. Ella volvió corriendo con el grupo, que apenas se había dado cuenta de que se había ido. Pero alguien lo había visto. Ethan. Estaba de pie en el pasillo, esperando para una reunión. Vio cómo sucedía todo. Nadie más lo había visto, pero él sí. Y en ese instante lo supo. Estaba funcionando. No porque se estuviera enseñando a la gente a preocuparse, sino porque estaban recordando cómo hacerlo. Y Owen simplemente volvió a apretar el panel, sin fanfarria, sin orgullo. Pero ese día había algo en sus hombros que parecía un poco más erguido, como un hombre que había sido invisible durante demasiado tiempo y que ahora, por fin, era visto, no como un elemento del fondo, sino como un pilar fundamental. Llegó en silencio, como siempre lo hace el cambio real. No con una explosión, sino con el sonido de alguien que se detiene lo suficiente para ver. Ethan no dijo mucho después de la publicación de la disculpa. No intentó limpiar su imagen ni corregir en exceso. Simplemente se mostró diferente. Día a día, momento a momento. Empezó por escuchar. No solo asintiendo en las reuniones, sino escuchando de verdad, dejando el teléfono boca abajo, haciendo preguntas cuyas respuestas no sabía, dando las gracias más, no de forma corporativa, no del tipo, gracias por venir, sino con un gracias sincero, del tipo que tiene peso. Y poco a poco, la percepción que se tenía de él cambió. No en todo el mundo, no de inmediato, pero la gente lo notó. El mismo carisma que antes utilizaba para dominar las salas ahora lo redirigía para dejar espacio a los demás. Dejaba que las voces más tranquilas terminaran. Invitaba a participar a los que pasaban desapercibidos. Aprendió a hacer una pausa antes de hablar. Una tarde, después de una reunión sobre un producto, se cruzó con Owen fuera del edificio. Owen estaba podando los setos cerca de la entrada principal, con las manos enguantadas moviéndose con un ritmo tranquilo. Ethan no se detuvo a decir nada. Solo levantó la mano y asintió. Owen le devolvió el saludo. No fue un gesto cálido, no exactamente, pero tampoco fue frío. Fue neutral. El tipo de neutralidad que puede convertirse en algo mejor. A la semana siguiente, Ethan entró en la cocina y vio que alguien había dejado un plato de papel y una lata de refresco en la encimera y se había marchado sin mirar. No lo pensó. Los recogió, tiró la basura, enjuagó el plato y limpió la encimera. Nadie lo vio. Pero Owen entró 10 segundos después. Vio la encimera limpia. Vio a Ethan de pie cerca, secándose las manos. Sus miradas se cruzaron, seguían sin decir nada. Pero algo pasó entre ellos. Algo intangible, pero sólido.
como un reconocimiento mutuo. No era amistad, todavía no, pero sí respeto. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Todo empezó con un nuevo hilo en el foro interno. Momentos importantes. Ethan lo publicó el domingo por la noche. Celebramos los lanzamientos. Celebramos los números. Pero ¿qué hay de los momentos intermedios? ¿Qué hay de ese momento en el que alguien te hizo sentir visto? Comparte abajo un momento, uno cualquiera, que haya hecho de este lugar un sitio mejor. El primer comentario tardó en llegar. Luego vino el segundo. Después, 20. En 2 días el hilo se llenó de pequeñas cosas bonitas. Alguien escribió: Owen se dejó un paraguas en el vestíbulo cuando empezó a llover. Nunca supe si era suyo. Otro dijo: un gerente me dio crédito delante de la dirección por algo que hice en segundo plano. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a este lugar. Alguien más añadió: estaba abrumado. Se me cayó la comida en el pasillo. Un chico de ventas me ayudó a recogerla y no me hizo sentir incómodo. Estoy bastante seguro de que era Ethan. Gracias. Nadie respondió a ese comentario, pero Ethan lo vio. Cerró su portátil, se recostó en su silla y dejó que el silencio llenara la habitación. No necesitaba responder, porque ahora lo entendía. Los momentos rotos no se arreglan con grandes gestos. Se reconstruyen con gestos silenciosos, gestos constantes. Uno de sus compañeros, al ver el hilo, le preguntó más tarde: ¿te obligó Richard a hacerlo? ¿Era parte de tu responsabilidad? Ethan sonrió. No, él nunca me dijo qué hacer. La compañera ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué cambió? Ethan pensó durante un largo rato. Luego dijo: se quitó la gorra. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Él bajó la mirada hacia la mesa y lo repitió, en voz más baja. Se quitó la gorra, y vi quién era realmente. Y eso me hizo querer descubrir quién yo era realmente. Ese fue el momento que se le quedó grabado. No la disculpa, no el hilo, esa frase. Porque en una empresa llena de títulos, métricas y ambiciones que se acumulaban hasta el techo, alguien finalmente se había dado cuenta de que no se necesita una insignia para liderar. Solo hay que ver. Y cuando ves con claridad, te mueves de forma diferente. Ethan lo hizo. Ahora otros empezaban a seguir su ejemplo. La becaria no pretendía nada con ello. Acababa de empezar esa semana, recién salida de la universidad, ilusionada, nerviosa, el tipo de persona que revisa 2 veces los mensajes de Slack antes de enviarlos. Caminaba por el pasillo con otros 2 nuevos empleados cuando se cruzaron con Owen cerca del ascensor de servicio. Él empujaba un cubo de basura con una mano en el carro y la otra sujetando la puerta para que pasara otra persona. Ella dio un codazo a su compañero, sonrió un poco demasiado alto y dijo: «Tío, ¿te imaginas hacer ese trabajo todos los días? Es brutal». Owen no se inmutó, solo asintió con la cabeza a la persona a la que había sujetado la puerta y siguió caminando. Pero alguien más lo había oído. Ethan. Estaba al final del pasillo, fuera de la vista, terminando una llamada. Y algo en el tono de ese comentario le impactó como una onda en el agua que creía que ya se había calmado. No llamó a la becaria al pasillo. No la avergonzó delante de sus amigos. Él ya no era así. En lugar de eso, se acercó a Owen. «Oh», dijo con suavidad, «¿estás bien?» Owen levantó la vista, con las cejas arqueadas. «¿Me lo preguntas de verdad o solo por cumplir?» Ethan sonrió, medio avergonzado, medio orgulloso. «De verdad». Owen asintió en silencio. «Entonces sí, estoy bien». Hubo una pausa. «Pero sigue doliendo», dijo Owen, casi como si fuera un pensamiento tardío. Ethan asintió. «Sí, lo sé». Owen miró el carrito. «La gente olvida», dijo, «pero lo que dice en voz alta suele revelar lo que piensa en privado». Ethan no respondió de inmediato.
Luego metió la mano en la bolsa, sacó una gorra y se la puso. Era sencilla, negra, gastada, sin logotipo, sin adornos. Era casi idéntica a la que llevaba Richard. Owen se dio cuenta. ¿Intentas desaparecer?, preguntó, medio en broma. Ethan negó con la cabeza. Intento recordar. Se quedaron en silencio durante un segundo. Solo se oía el zumbido del ascensor detrás de ellos y el tintineo del cubo de la fregona contra el carrito. Entonces Ethan se volvió, se acercó a los becarios, que seguían riéndose, sin darse cuenta de nada, y les pidió amablemente que le dedicaran un momento. Se quedaron un poco paralizados. Uno de ellos tartamudeó. La chica parecía insegura. Ethan no les regañó, no levantó la voz. Solo dijo esto: a veces hablamos sin saber quién está a nuestro lado. Yo lo he hecho, más de una vez, pero alguien me enseñó que las personas a las que pasamos por alto son a menudo las que más contribuyen a este lugar, más de lo que creemos. No respondieron de inmediato. La cara de la chica se puso pálida. Luego se sonrojó. No quería decir eso, susurró. Lo sé, dijo Ethan, pero él se merece más que ser el blanco de las burlas. Ella asintió rápidamente. Lo siento. Deberías decírselo, dijo Ethan, pero solo si lo sientes de verdad. Luego se alejó, la visera del sombrero proyectando una suave sombra sobre sus ojos. Más tarde esa semana, Owen encontró una nota dentro del armario de suministros, doblada 2 veces, escrita con letra cuidada. No te vi, ahora sí, lo siento. No estaba firmada. No necesitaba saber quién la había escrito. Esa misma tarde, Richard pasó por la planta principal, se detuvo cerca de la sala de descanso y sonrió al ver a Ethan ajustando las sillas después de una reunión. Con el sombrero puesto, la cabeza gacha, las manos en movimiento, Richard no dijo nada, solo asintió con la cabeza. De esos que se transmiten de un hombre a otro cuando una lección no solo se ha escuchado, sino que se ha vivido. La empresa no había cambiado por un nuevo lema, ni por una iniciativa de liderazgo audaz. Había cambiado porque alguien había escuchado cuando ya era demasiado tarde y había decidido que no fuera demasiado tarde para otra persona. Ahora, cuando la gente pasaba junto a Owen, no se limitaba a saludar con la cabeza. Le decían su nombre. Le preguntaban cómo le había ido el día. Y a veces, cuando nadie miraba, alguien le abría la puerta para él. No por culpa, no por miedo, sino porque por fin entendían qué tipo de hombre pasa cada día por un lugar, sin que nadie se fije en él y lo mantiene intacto. Y de vez en cuando veía a alguien con un sombrero negro sencillo, Owen sonreía, no porque estuvieran copiando algo, sino porque recordaban algo, algo silencioso, algo verdadero. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.